infección y por urgencia sobre todo, se van a dar cuenta que tal vez sea el 30% de las patologías que están en el servicio de urgencias. Muy frecuente, sobre todo la infección urinaria complicada. En grandes rasgos, para hacer una pequeña introducción, entonces, enfermedad frecuente que la podemos dividir en complicada, no complicada. La no complicada no requiere hospitalización, no requiere antibiótico en la vena, no requiere estudios y se trata en forma ambulatoria. La complicada es la que vamos a ver acá. Aquel paciente que tiene comorbilidades, que se descompensan y que requiere hospitalización, urocultivo, ojalá sea con sonda, ecografía de vías urinarias y tratamiento en la vena. Tiene una mortalidad una mortalidad considerable y se acompaña de descompensación de otras patologías. Entonces necesitamos ser muy prácticos para esta patología, muy precisos, tener las cosas como muy claras para empezar a actuar. A veces vemos pacientes que están por infección urinaria con antibióticos que no son, o esperando que salga un resultado de cultivo para darle manejo, o descompensados completamente por malos manejos. Entonces, atentos a este tema, es muy frecuente y cualquier cosa, pues hacemos la intervención. Bueno, buenos días, mi nombre es Daniel Lemus. Buenos días, mi nombre es Daniel Lemus y junto con mi compañera Eli Laguado les vamos a presentar infección urinaria. Entonces, las infecciones del tracto urinario se definen como la colonización y la multiplicación de un microorganismo en el tracto urinario con invasión de los tejidos, y este microorganismo normalmente va a ser una bacteria. Este es un término colectivo que incluye una infección en cualquier parte del tracto urinario, ya sea los riñones, los uréteres, la vejiga o la uretra. La manifestación más común es la cistitis aguda, que se manifiesta más en mujeres que en hombres, y es por eso que la mayor parte de las investigaciones y los estudios que se han realizado en mujeres. Después de las infecciones del aparato respiratorio, estas son las más frecuentes. Y bueno, hay varias clasificaciones. Primero hay una clasificación según su división anatómica, en las cuales encontramos las infecciones del tracto urinario bajas y las altas. Las bajas son las que van desde la unión uretero-vesical descendiendo hasta la uretra. Si la infección está en la vejiga, hablamos de una cistitis, y si está en la uretra, hablamos de una uretritis. Y las infecciones altas serían las que van desde la unión uretero-vesical ascendiendo hasta el riñón, y estas son las que comúnmente conocemos como una pielonefritis. En caso tal de que sea una pielonefritis, sería un absceso renal, y estas son bastante menos frecuentes. En función de la existencia o no de complicaciones, pueden ser complicadas cuando aparecen en niños, en varones, en embarazadas, en portadores de sonda, en infecciones urinarias recurrentes y pacientes con alteraciones obstructivas, funcionales o estructurales del tracto urinario. Y las no complicadas es cuando no aparece ninguno de estos criterios, entonces cuando aparece en mujeres premenopáusicas, no embarazadas, sin comorbilidades, inmunocompetentes, sin alteraciones estructurales o funcionales de la vía urinaria, con una función renal normal. Y bueno, hay otra clasificación que es según si hay recurrencia o no. Entonces se dice que hay una recurrencia cuando hay 3 o más infecciones en un periodo de 1 año, o cuando hay 2 o más infecciones en un periodo de 6 meses. Y a su vez la recurrencia se puede clasificar en recidiva y reinfección. La recidiva es cuando hay una recurrencia por el mismo patógeno, y la reinfección es cuando es por un patógeno diferente. Sin embargo, ahorita mi compañera va a explicar eso mejor. En cuanto a la epidemiología... Sí. Mire, en primer lugar, la importancia de la clasificación. Lo primero que tenemos que hacer con una infección urinaria, clasificarla, porque eso nos dice ya qué es lo que vamos a hacer. Entonces, siempre que hablemos de infección urinaria es la clasificación, y la clasificación la hacemos más que por la parte anatómica, ¿no?, en función de las complicaciones. Si es complicada, ya automáticamente usted le está diciendo a todo el mundo, al paciente, a la familia y al resto de colegas,
que ese paciente se queda, que tiene que tener un estudio de ecografía, porque yo tengo que ver si tiene cálculo, tiene divertículos, tiene tumores, tiene obstrucciones, tiene alteración de la relación córtico-medular en el riñón, etc. Entonces, si es complicada, primero que todo, clasificarla. Clasificarla implica, ya es un buen dato para todo el equipo de trabajo que está en urgencias. Se hospitaliza, se le toma cultivo, ojalá con sonda, se le hace ecografía y el tratamiento empieza en forma empírica que cubra en los gérmenes que vamos a ver. Entonces, este es un datazo. Lo primero que tenemos que hacer con una infección urinaria, clasificarla en complicada y no complicada. ¿Ok? Un dato de acción. Listo. Entonces, continuando con la epidemiología, ocurren al menos 4 veces más en mujeres que en hombres, por lo general entre los 16 y los 35 años. El 10% de las mujeres contraen una infección anualmente. Del 50 al 80% de las mujeres en la población general se contagia de una infección urinaria como mínimo durante su vida y casi siempre es una cistitis sin complicaciones. Las recurrencias son comunes y casi la mitad contrae una segunda infección en menos de un año. Estas estadísticas pueden variar un poco en lactantes y en personas de edad avanzada, porque en neonatos la incidencia va a ser mayor en varones porque sufren más de anomalías congénitas del aparato urinario. Entre el primer año de edad y los 50 años sí va a ser predominantemente en mujeres, y después de los 50 años se iguala un poco más la estadística porque los varones comienzan a sufrir más de hipertrofia prostática. ¿Las mujeres porque tienen la boca más corta? Sí, eso lo voy a hablar. Bueno, comúnmente los microorganismos patógenos son bacilos gram negativos. Estas bacterias patógenas son bacterias gastrointestinales que invaden las vías urinarias y predominantemente se da en mujeres por eso, porque hay una distancia corta entre la abertura uretral y el ano, al igual que hay mayor susceptibilidad porque la uretra de la mujer es más corta, por lo que hay más facilidad para que la bacteria llegue a la vejiga. Más del 95% de los casos son causados por una única especie. E. coli es el patógeno por excelencia en el 75-95% de los casos, y en orden de frecuencia le siguen Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus agalactiae y Enterococcus fecalis. En cuanto a la fisiopatología, hay una ruta de infección ascendente que se da en la mayoría de los casos, en el cual la bacteria proveniente de la microbiota intestinal entra por la abertura uretral y va ascendiendo a la vejiga, formando una cistitis y sigue ascendiendo. Ahí llega a los riñones, puede formar una pielonefritis e incluso si hay una colonización en la sangre puede formar una urosepsis. Y el resto de los casos, que van a ser menos comunes, se van a dar por vía hematógena, casi siempre producto de una bacteriemia, en la cual microorganismos bastante virulentos, como puede ser una salmonella o un Staphylococcus aureus, se propagan a partir de un foco infeccioso primario distante. Y hay unos factores que influyen en el desarrollo de la infección, como el tamaño del inóculo, la virulencia del microorganismo, que depende de la capacidad de adherencia que tenga el microorganismo a la mucosa urotelial, los mecanismos de defensa natural del huésped, que suelen ser el pH bajo, por debajo de 5, los anticuerpos inmunoglobulina A, la micción frecuente, los volúmenes urinarios altos. Todo esto ayuda a la esterilidad de la vejiga. Y hay unos factores predisponentes como las alteraciones funcionales o estructurales de la vía urinaria, el uso de espermicidas, las ondas vesicales. Bueno, esto los voy a nombrar aquí más adelante. Entonces, aquí entre los factores de riesgo más importantes hay unos factores biológicos, de comportamiento ambientales, entre los cuales encontramos las relaciones sexuales principalmente, el uso de diafragma o espermicidas como método de planificación, la antibioticoterapia previa por otros trastornos, el déficit de estrógenos en las mujeres después de la menopausia, alteraciones anatómicas funcionales del tracto urinario, como podría ser una cirugía urogenital, la cateterización vesical, la sonda vesical permanente, la alteración de la flora vaginal en mujeres, que se da principalmente por una higiene excesiva que altera esa flora normal, y alteraciones inmunológicas, cualquier tipo de inmunosupresión, ya sea por medicamentos, trasplantes, enfermedades autoinmunes, o incluso un paciente diabético puede llegar a tener mayor recurrencia de este tipo de infecciones.
Y acá hay unos factores de riesgo que ya se clasifican según el grupo etario. Entonces nos dice que entre los 15 y los 50 años hay que tener más en cuenta el inicio de la actividad sexual, que aumenta 3.5 veces el riesgo de contraer infecciones urinarias, y entre mayor sea la frecuencia de la actividad sexual, pues va a aumentar el riesgo. El uso de espermicidas, la antibioticoterapia previa, las infecciones urinarias previas, historia de infecciones urinarias en familiar de primer grado. Ya entre los 50 y los 70 años hay que tener en cuenta más la depresión estrogénica, una cirugía urogenital, la incontinencia urinaria, un cistocele, el residuo postmiccional y una infección urinaria previa. Y en los mayores de 70 años hay que tener en cuenta más el uso de sonda permanente, la cirugía urogenital, la incontinencia urinaria o el tratamiento con antimicrobianos. Bueno, para hablar de lo que es la presentación clínica, vamos a encontrar como esos hallazgos clásicos, típicos, que vendrían siendo el síndrome miccional. En el síndrome miccional vamos a abarcar lo que es una polaquiuria, una disuria, un tenesmo vesical, la urgencia miccional y además un dolor suprapúbico. Entonces, estas son como esas manifestaciones clínicas como típicas, particulares, que es donde como tal la bacteria va a estar circulando a través ya sea de la uretra, de la vejiga, y así posteriormente causar ese daño endotelial para posteriormente causar las manifestaciones clínicas. Pero como nosotros sabemos, esa bacteria como que no se va a quedar ahí, sino que va a estar viajando. Esta va a ascender, va a viajar a través de los uretras para que posteriormente ella se posicione en lo que vendría siendo los riñones. Esto, pues, digamos que hay unas manifestaciones clínicas que nos van a demostrar que hay una extensión de la enfermedad. Entonces vamos a encontrar una fiebre mayor a 38, escalofríos, una fatiga marcada, un malestar, también dolor en flancos y la sensibilidad en ángulo costovertebral, que es lo que nosotros conocemos como el puño percusión positivo. Esta puño percusión positivo, ¿para qué nos sirve? Nos sirve más que todo para diferenciar el dolor lumbar, ya sea mecánico o de alguna patología renal. En este caso vendría siendo una infección de vías urinarias altas, en este caso la pielonefritis. También vamos a tener algunos, digamos que, signos que no van a ser como característicos de las infecciones de vías urinarias. Entre ellos tenemos lo que es la incontinencia crónica, una disuria crónica, que ya como tal la cronicidad nos está hablando de lo que vendría siendo algo más allá de infeccioso, lo que es la alteración del estado de la conciencia y lo que es el cambio de olor o el color en la orina. Digamos que no tiene como una susceptibilidad o una especificidad que se pueda atribuir a que pues sea como una manifestación muy clara de una infección de vías urinarias, dado que puede estar influenciado ya sea por medicamentos, la alimentación, factores más que todo no infecciosos. En hombres, el espectro clínico de una infección de vías urinarias va a incluir lo que es una prostatitis, ya sea aguda o crónica. En el caso de aguda vamos a encontrar que el paciente va a presentar escalofrío súbito, fiebre, dolor perineal, disuria, polaquiuria, más que todo el síndrome miccional, y se le añade lo que son los síntomas generales como mialgias y artralgias. En el caso de la crónica, pues van a encontrar lo que es un dolor uretral, también se encuentra en una eyaculación dolorosa y aparte también una hematospermia, que es sangre en el seno. Y ya cuando vemos que hay cuadros severos, es decir, que si de 5 a 7 días, que es como el rango normal de la terapia antimicrobiana, y no hay respuesta a esta terapia, pues entonces hay que descartar la presencia de abscesos corticales o de necrosis papilar. Bueno, como decía el doctor, debemos hacer esa clasificación, ese diagnóstico. Entonces, mi compañero ya habló de lo que vendría siendo la ubicación. Entonces, tenemos infecciones de vías urinarias bajas, que las clasifican más que todo por cistitis, de vías urinarias altas, la pielonefritis. También podemos encontrar la severidad, como la no complicada y la complicada, también según su sintomatología. Tenemos que son infecciones de vías urinarias sintomáticas, siendo como tal una redundancia, porque como tal el diagnóstico se va a basar más que todo es en la clínica, ¿no? Y pues también tenemos lo que es la bacteriuria sintomática y la cantidad de episodios que vendría siendo persistente, reinfección y recurrente. Entonces, en la ubicación hablamos de
cistitis. Pues aquí vamos a tener que va a ser desde la uretra, vendría siendo desde la uretra hasta la que vendría siendo la unión ureterovesical. Aquí vamos a encontrar lo que es el síndrome miccional. Después vamos a tener que en una infección de vías urinarias altas, que vendría siendo la pielonefritis, vendría siendo desde la unión ureterovesical y va ascendiendo hasta posicionarse en los riñones. Y aquí vamos a tener un síndrome miccional y también los signos de extensión de la infección. Ahora, hay una pregunta que nos debemos, o como que más que todo nos debemos hacer, es: ¿la ubicación y la severidad son lo mismo? Eso va a depender, digamos, de las guías en las cuales nosotros nos vayamos a basar. En Colombia hay guías americanas y hay guías europeas. En Colombia se basa más que todo en guías europeas. ¿Qué se basa en estas guías? Que la severidad va a depender de si presenta factores de riesgo o no. Es decir, podemos tener una cistitis complicada como podemos tener una pielonefritis no complicada. Eso va a depender más que todo de la presencia o no de factores de riesgo. Entonces hablamos de no complicada sin factores de riesgo y la complicada que está asociada a factores de riesgo. Entonces aquí podemos ver que instrumentación reciente, que anomalías estructurales, más que todo por ejemplo lo que es siendo un riñón en herradura. También podemos encontrar por ejemplo en anomalías funcionales una vejiga neurogénica, un reflujo vesículo-ureteral, también en la parte de inmunocompromiso, que tenga antecedentes de bacterias resistentes, que esté en embarazo, que sea hombre y también que presente diabetes mellitus tipo 2. Entonces es más que todo que durante ese proceso infeccioso pues pueda poner en riesgo la vida del paciente. Pero pues también es como importante reconocer o dar a conocer en qué se basan las guías americanas. Las guías americanas se van a basar más que todo en la ubicación y en las manifestaciones clínicas, que es totalmente diferente a las europeas. Entonces ellos pues van a aplicar que hablamos de una cistitis no complicada y de una pielonefritis complicada. Entonces en la no complicada pues vamos a tener por ejemplo una mujer, la sintomatología clásica, que vendría siendo el síndrome miccional. Pero pues en algunas ocasiones, y que además de eso, digamos que si presenta todos esos, digamos ese síndrome miccional, como que no se justifica utilizar otros medios de diagnóstico, porque pues, como dije anteriormente, y lo vuelvo a recalcar, la infección de vías urinarias se basa más que todo en la clínica. Entonces, pero pues hay otros tipos, digamos que nos llega una paciente con una sintomatología típica, es decir, como que no están todos los síndromes, los síntomas del síndrome miccional, entonces me hace dudar. Entonces, para esos pacientes sí puedo realizarle un uroanálisis o un urocultivo. En hombres, para la cistitis, pues vendría siendo una sintomatología y aparte también lo que es el uroanálisis pues patológico y la presencia de bacterias, que más adelante iremos a hablar qué es un uroanálisis patológico o qué es un urocultivo patológico. En la complicada vamos a tener una pielonefritis. Entonces aquí la sintomatología clásica, el síndrome miccional, y se le añade también lo que es los signos de extensión de la enfermedad, y aparte también vamos a tener lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, como ya sabemos, aquí se van a abarcar 4 variables, que vendría siendo una frecuencia mayor a 90, una frecuencia respiratoria mayor a 20, una leucocitosis mayor a 12.000 o una leucopenia menor a 4.000, y aparte también una temperatura mayor a 38 o menor a 36. Ahora, también hay otros criterios, por ejemplo, lo que es la piuria o la bacteriuria, más un hallazgo físico positivo, ya sea una puniopercusión positiva o un dolor abdominal. Y también se puede evidenciar una piuria o una bacteriuria más sepsis o fiebre. Entonces, cuando hablamos de un uroanálisis patológico, ¿qué me está queriendo decir? Lo vamos a dividir en 3. Un examen macro, un examen químico y un examen microscópico. En el examen macroscópico el aspecto puede llegar a ser turbio, la densidad puede llegar a estar normal. En el examen químico las proteínas pueden estar presentes, pueden estar altas o no. La leucocitoesterasa está positivo. Esto me quiere decir de que estoy en presencia de una respuesta inflamatoria por parte de los leucocitos y de los nitritos positivos. Algo
importante que debemos destacar es que algunas bacterias tienen esa capacidad de reducir los nitratos a nitritos. Entonces, pues obviamente si hay nitritos me está queriendo decir de que hay bacterias en la orina. Pero ahí es importante como destacar que hay algunas bacterias que no tienen esa capacidad, pero me pueden hacer infección de vías urinarias. Entre ellas podemos tener lo que vendría siendo los enterococos. Los enterococos me pueden llegar a causar a mí una infección de vías urinarias, pero no van a, digamos, a tener esa capacidad de reducir los nitratos a nitritos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Ahora, al examen microscópico tenemos lo que son los eritrocitos, que pueden o no estar presentes, los leucocitos positivos y las bacterias positivas. Digamos que en un examen o un análisis patológico pues es ideal que aparezcan todas estas, pero pues como que hay una sensibilidad o una especificidad muchísimo mayor si está el leucocito esterasa positivo y los nitritos positivos. Ahora, en un urocultivo, a la toma de muestra de orina se puede hacer ya sea por una micción espontánea, por sonda o por punción suprapúbica. Hablamos de micción espontánea, un urocultivo patológico por micción espontánea cuando encontramos unidades formadoras de colonia de 10 a la 5 o de 10 a la 2 sin sintomatología. Por sonda de 10 a la 2 unidades formadoras de colonia y de punción suprapúbica, esto es más que, no se realiza más en adultos sino en neonatos. Pero entonces me quiere que cualquier crecimiento que se vea en la orina pues me está queriendo decir que estamos frente a una patología pues bacteriana, infección de vías urinarias. Y pues en hombres no son tan estrictos, ya que como veníamos diciendo, no es como que muy común que a los hombres tengan pues bacterias como tal en su tracto urinario, entonces ellos se basan en lo que es 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Entonces, ya basándonos aquí, debemos tener en cuenta que tenemos una clínica, tenemos la evidencia de bacterias y ya podemos decir que es una cistitis o una pielonefritis. Pero ¿qué pasa cuando se evidencian bacterias pero no están, digamos, demostrando las manifestaciones clínicas? Esa es lo que nosotros llamamos una bacteriuria asintomática. Entonces tenemos que hay un recuento significativo de colonias bacterianas en muestras de orina que es mayor de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, que puede llegar a ser positivo en mujeres 2 urocultivos y en hombres 1 urocultivo. Ahora, algo que resalto muchísimo y es que una bacteriuria asintomática nunca debe ser tratada a excepción de algunos pacientes, que pueden ser mujeres embarazadas con un mayor riesgo de pielonefritis y parto prematuro, pacientes que sean sometidos a procedimientos genitourinarios invasivos, pacientes con comorbilidades asociadas a ya sea diabetes, ACV, etcétera, trasplantado renal, inmunodeprimidos, pacientes con anomalías urológicas no corregibles, episodios de infección urinaria sintomática, bacteriuria persistente después de intervención urológica o después de retirar la sonda urinaria. Todo paciente que tenga bacteriuria sintomática, que va a ser llevado a cirugía, debe tratarse. Si usted me va a corregir una válvula protésica, por ejemplo, me va a parar del corazón, o me va a parar de lo que usted quiera, pero tengo una bacteriuria sintomática, me debe tratar. Las embarazadas, los pacientes que tengan comorbilidades compensadas, soy diabético, tengo el azúcar en 300 y tengo una bacteria sintomática, me la debe tratar. Los pacientes con delirium o alteración del estado mental, no le consigo más nada, no es un desequilibrio electrolítico, no es una alteración metabólica, pero le consigo una bacteria sintomática, debo tratarlo, ¿no? Y eso es muy importante. Ustedes lo que más van a ver son una cantidad de pacientes que vienen porque lo trató el doctor tal, el doctor tal, el doctor tal, y siempre le tratan la misma bacteria, doctor, esa Escherichia coli, y siempre me sale. ¿Y usted qué siente? Nada. ¿Y tiene fiebre? No. ¿Tiene escalofrío? No. Esos pacientes no se deben tratar. Lo que usted está creando es una resistencia a los antibióticos, ¿no? Uno mejora, de pronto le da frutos rojos, esto que ya no sirven, ¿no? Que acidifica la orina, que emisiones más rápidas, más espontáneas, que están más atentos del aseo, etc.
pero no se deben tratar. Esto es muy, pero muy frecuente, la bacteriuria sintomática, y tienen que tenerlo clarito. En la embarazada, porque produce parto prematuro y retarda el crecimiento del feto. En los que van a ser llevados a cirugía, en los que tienen comorbilidades compensadas, en los que tienen alteración del estado mental y en los que se va a instrumentar la vía urogenital. Es que le van a hacer una cistoscopia, ¿no? Entonces debe ser tratado, lo único, no más. Importante, lo van a ver muy frecuente. Bueno, otro escenario que también es importante destacar es la cantidad de episodios. Entonces, cuando hablamos de una infección de vías urinarias persistente, por reinfección o por recurrencia. De persistencia, entonces tenemos una infección que ocurre en las primeras semanas, luego un tratamiento adecuado documentando el mismo germen causal. Entonces, en una ocasión nos llega un paciente con la sintomatología, le realizamos el urocultivo, le identificamos una E. coli. Después le vamos a tratar ese E. coli y después de 2 a 3 semanas de tratamiento le realizamos nuevamente el urocultivo y sigue estando la E. coli. A eso es lo que llamamos la persistencia. De reinfección es una infección documentada posterior al tratamiento adecuado por un germen causal diferente. Mismo caso, paciente con la sintomatología, le realizo un urocultivo, le identifico la E. coli, se lo trato. Después de esto, pues entonces, después de 1 mes a 2 meses, vuelve porque sigue presentando sintomatología y al yo realizarle un urocultivo me sale otro germen, en este caso podría ser una Klebsiella pneumoniae. Esa vendría siendo una reinfección, y la recurrencia es una infección documentada posterior a tratamiento adecuado con un urocultivo negativo posterior al tratamiento. Es decir, mismo paciente, sintomatología, le identifico la E. coli, se lo trato, posterior a ese tratamiento, ya sea 2 a 3 semanas, le realizo el urocultivo y me sale negativo. Entonces yo en ese momento puedo estar pensando que ya traté esa bacteria, pero ya después de 1 mes, de 2 meses, el paciente vuelve porque tiene una sintomatología, pues por esa sintomatología, y al yo realizarle un urocultivo sigue pues estando presente la bacteria. Entonces, más que todo es 3 infecciones urinarias en 12 meses o 2 infecciones urinarias en 6 meses. También hay que hacer lo que son diagnósticos diferenciales. Entonces, mujeres en edad fértil, una infección vaginal, ya porque esta acusa con flujo vaginal y sin sensación de irritación sin disuria, una enfermedad pélvica inflamatoria, una cistitis en ausencia de patología urológica, una instrumentación de la vía urinaria o una infección por clamidia. Ahora, hay que tener en cuenta que la infección de vías urinarias puede progresar y posteriormente puede llegar a causar complicaciones, pero más que todo cuando hay presencia de factores de riesgo. Es decir, que si presenta alguna obstrucción de vías urinarias o es diabético, es más probable que esa infección de vías urinarias progrese y se complique. Entre las que más destacadas vendría siendo una pielonefritis enfisematosa, una xantogranulomatosa, una necrosis papilar o una malacoplaquia renal. Ahora, en el abordaje del diagnóstico, nosotros podemos llegar a pedir imágenes, pero pues obviamente no a todos los pacientes vamos a pedir imágenes. Estas, digamos, las imágenes van a ser reservadas a un grupo de personas que van a ser cuando se encuentran en sepsis o en shock séptico, cuando hay una sintomatología persistente tras 48 a 72 horas de tratamiento o cuando se sospecha de alguna obstrucción del tracto urinario. El objetivo más que todo es evaluar la respuesta que me está, digamos, evaluar esa respuesta al tratamiento que me está retrasando, o también puede ser la justificación de una intervención, ya sea que presente algún cálculo o alguna obstrucción de las vías urinarias, o también poder diagnosticar alguna complicación de las que vimos anteriormente de las vías urinarias. Digamos que el TAC de abdomen y pelvis es el que es como que el estandarizado, es la imagen radiográfica más estandarizada para evaluar más que todo la severidad como tal de las infecciones de vías urinarias. Entonces, a su izquierda vamos a poder ver lo que vendría siendo este TAC de abdomen y pelvis. Entonces, aquí, si ustedes se pueden observar, hay unas lesiones hipodensas, que son las que marcan las líneas blancas. En el riñón
izquierdo son esas lesiones hipodenses que vendrían siendo desde la pelvis renal y que van hasta la corteza renal. ¿Esto a qué se debe? Más que todo es por esa isquemia causada o inducida por lo que vendría siendo la infiltración de neutrófilos. Y como vemos aquí, esta lesión hipodensa pues que se nota grandemente, ¿no? Ahora, el tratamiento. El tratamiento pues obviamente va a ser cuando hablamos de no complicado o de complicado. En la no complicada, de primera línea vendría siendo una nitrofurantoína de 100 miligramos cada 12 horas por 5 días vía oral, o la fumamicina 3 gramos dosis únicas vía oral. Y como ya dijimos, la bacteriura son las personas que están indicadas una nitrofurantoína de 100 miligramos vía oral cada 8 horas por 7 días. Ahora, la duración del tratamiento en la no complicada pues vendría siendo más como el máximo hasta 5 días. Ahora, las de segunda línea y tercera línea son como alternativas para, o se van a administrar cuando haya una intolerancia a los antisépticos urinarios o cuando exista alguna alteración funcional renal. Entonces, si hablamos de segunda línea, una cefalexina de 500 miligramos cada 12 horas por 5 días, y de tercera línea, la amoxicilina clavulonato 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. El tratamiento de infecciones de vías urinarias, pues complicada, pues va a ser más complicado. ¿Por qué? Vamos a basarnos primero que todo es si el paciente puede o tiene un riesgo de un microorganismo multilogo resistente. Si partimos de ahí y decimos no tiene ninguno, entonces nos vamos a basar en esto. Entonces, y aparte de eso, según la guía de práctica clínica de infecciones de vías urinarias en adultos, lo que ellos es que pues obviamente no nos vamos a basar, no vamos a la loca a administrarle cualquiera, sino que por ejemplo, tenemos un paciente que es alérgico a las beta-lactámicos, entonces me está diciendo que le podemos administrar lo que es el Asteonam, 1 gramo cada 8 horas, y la duración del tratamiento de las vías urinarias complicadas vendría siendo de 7 a 10 días máximo, ¿no? Pero si no tenemos un paciente alérgico grave a las beta-lactamasas, sino que tenemos un paciente que presenta un catéter o que presenta una instrumentación ya sea por urolitiasis, entonces me está diciendo que le puedo administrar la ceftriaxona 2 gramos cada 24 horas por 7 a 10 días. Pero no, tenemos un paciente que durante los últimos 3 meses me estuvo utilizando o tomando algún antimicrobiano, aplíquele cefuroxima sódica de 750 miligramos cada 8 horas o la cefuroxima acetil 1 gramo cada 12 horas. Pues digamos que ya sea intravenoso o por vía oral, eso va a depender de la tolerabilidad que tenga el paciente. Y si no me tiene ninguna de las que dije anteriormente, pues aplíquele cefalexina 1 gramo cada 8 horas o cefazolina de 2 gramos cada 8 horas. Eso si no tiene patógenos o microorganismos multilogo resistentes. Pero cuando sí tiene, ¿qué vamos a hacer? Entonces, a grandes rasgos, sin pseudomonas, ertapenem 1 gramo intravenoso cada 8 horas por 7 a 10 días. Pero con pseudomonas, cefepime 2 gramos intravenoso cada 8 días por 7 a 10 días. O el fletazo de 4.5 gramos cada 6 horas por 7 a 10 días. Pero pues de acuerdo a la guía práctica del hospital, hay pacientes que me pueden llegar a hacer resistencia o tienen factores de riesgo, por ejemplo, de hacerme B, que son las beta-lactamasas de espectro extendido. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes? Esos pacientes son los que utilizan el uso de beta-lactámicos, quinolonas, de pipetazo, que están en hemodiálisis, que presentan un IBU recurrente, que están en un hogar geriátrico, que presentan sonda urinaria permanencia o que tienen una hospitalización reciente. Entonces, pues a estos se le aplica lo que sería el tapel 1 gramo cada 24 horas intravenoso. Pero en el caso, por ejemplo, de que tenga factores de riesgo para un enterococo, ¿cuáles son? Mayores de 65 años, una hospitalización reciente, que tengan sonda permanente, una historia de cáncer de tracto urinario. Entonces a ellos se le aplicó ampicilina 2 gramos cada 4 horas, más una gentamicina de 3 a 5 kilogramos por 24 horas, cada 24 horas intravenoso.
Pero pues como dije anteriormente, hay pues pacientes que me pueden llegar a ser o tienen factores de riesgo para una pseudomonas aeruginosa, que entre ellos tenemos que tienen terapia anti-pseudomonas en el último mes, que son mayores de 79 años, que tienen una UCI reciente, el uso de dispositivos invasivos o inmunodeficiencias severas. Entonces, como dije, un cefepime o el pipetazo. Y si ya como tal está en una sepsis severa o mucho escéptico, pues si la agrega ya sea el meropenem o el doripenem. Entonces, como vamos también es importante hablar de aquellos pacientes que tienen una infección de vías urinarias recurrentes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ellos se van, digamos, a beneficiar más que todo en una prevención, que ya sea farmacológica o no farmacológica. En la farmacológica es más que todo antibiótico, es continuo una nitrofurantoína de 50 miligramos por día o poscoital nitrofurantoína de 50 miligramos. En la no farmacológica es una ingesta de 2 a 3 litros de agua, una emisión poscoital, reducir el uso de espermicidas mediante el uso de anticonceptivos, porque el uso de espermicidas más que todo lo que hace es desregular como tal la flora bacteriana vaginal y así aumentar la proliferación de bacterias que puedan llegar a causar infecciones de vías urinarias. Y el jugo de arándanos. ¿En qué se basa esta prevención de jugo de arándanos? Lo que sucede de evidencia es que el jugo de arándanos tiene una sustancia que es el ácido hipúrico. Ese ácido hipúrico lo que hace es que disminuye la capacidad que tiene la E. coli para adherirse al tracto urinario. Eso es lo que hace el jugo de arándanos. Hipúrico. Y también otro escenario que es importante es la infección de urinarias asociadas a catéter. Entonces, del 3 al 10%, hay un 3 al 10% de riesgo por día de colonización y del 10 al 25% van a desarrollar infección de vías urinarias. Ahora, no es fácil el diagnóstico, pues obviamente porque no hay signos irritativos, no puede llegar a presentar un tenemo vesical, no puede presentar una disuria porque pues obviamente la orina está pasando directamente por la sonda. Entonces, cuando nosotros podemos pensar que me está pasando o presentando una infección de vías urinarias por un signo de infección local o sistémico, entre los cuales tenemos una fiebre mayor a 38 durante más de 12 horas, que presenta alguna alteración del estado de la conciencia, etc. Y pues obviamente aquí se va a requerir lo que es el uranálisis, pero pues obviamente previo para pues, realizar ese uranálisis o urocultivo. Y gracias. Muy bien. Me parece que es una revisión muy precisa, muy clara, muy concisa y muy buena. Repasen este tema, ténganlo presente. Hay cosas muy puntuales como el manejo de la bacteria asintomática, como la clasificación de la infección y el tratamiento, ¿no? El diagnóstico no nos habló del cultivo, la sonda, ¿sí? Entonces, se toma el cultivo y se inicia en forma empírica, de acuerdo al riesgo, ¿no? Si el paciente tiene un tumbarelo positivo o no tiene un tumbarelo positivo, aquí ya me acordé. Esto es muy importante iniciar con un antibiótico que cubra los gérmenes. El 95% es coli, otros, los que siguen son gram negativos y, por qué no, también estafilococo. Es importante también tener el antecedente del uso de sonda, ¿no? En algunos pacientes, después de que damos tratamiento y no mejora, tener presente la presencia de hongos. También es muy importante. En los pacientes inmunosuprimidos, en los pacientes con VIH, con tratamientos de quimioterapia, con pancitopenias, ¿no? El paciente que está en el nabil de quimioterapia, son pacientes que hay que, pues, si no mejora, hay que pensar
en la posibilidad de hongos. Nosotros, yo particularmente, pues empiezo siempre, tomo el cultivo, mando la ecografía y empiezo con ceptresona, 2 gramos para pasar diluido en 2 o 3 horas, ¿sí? En 500 de solución salina cada 24 horas. Tiene buen cubrimiento, me cubre la mayoría de los gérmenes, es práctico y tiene buenos resultados. En los pacientes que tengan otra posibilidad es iniciar con un carbapenémico, ertapenem, y uno luego desescala si es necesario, ¿no? De acuerdo al reporte. Sobre todo en los pacientes en los que se sospeche la posibilidad de un BLEB positivo. Muy bien, eso es excelente. Mantengan viva en la mente esta guía, porque es lo que más van a ver cada ratito, ¿no? Y ustedes se dan cuenta, entre ustedes, ¿qué será que tengo un ardorcito para orinar? Esa es la infección urinaria no complicada. Tómese una tabletica, una papeleta de fosfomicina, abundante líquido y tal, la infección urinaria no complicada. El paciente que usa sonda vesical o el paciente que tiene bacterias, pero que tiene síntomas muy mínimos, entonces, o tome nitrofurantoína, ¿no? Pero ya la complicada, acuérdese, se hospitaliza, urocultivo con sonda, ecografía de vías urinarias y tratamiento endovenoso. No subestimen los síntomas urinarios. El caso de un paciente, y siempre manejen la guía. El caso de un paciente que ha tenido hematuria porque tenía cálculos. Volvió a tener hematuria, un paciente mayor, tenía 67 años, volvió a tener hematuria y él mismo le comentó al médico que le estaban dando de nuevo guerra a los cálculos. El médico le dijo, pero se hizo examen de orina, entonces en el examen de orina le salieron no solamente hematuria, sino le salieron bacterias. Entonces tómese una, pero tiene fiebre o escalofrío, dijo, no, fiebre no. Y le recomendó que tomara cefalexina. El paciente mejoró, seguía el dolor, de vez en cuando una febrícula, un escalofrío, un malestar, decaimiento, un dolor bajo, la orina era constante, le pasaron de cefalexina a nitrofurantoína, calmó la hematuria y todas esas cosas. A lo último siguió de nuevo con la sintomatología, que los cálculos y tal, hágase una ecografía, tómese el cultivo, se le puso en patología lo que tenía un CA de vejiga. Entonces nosotros tenemos un CA de vejiga que ha agarrado ya vía E, ¿sí? Entonces toda hematuria que yo tengo cálculos, ecografía, parcial de orina, función renal, nosotros no podemos alejarnos para eso son las guías. El que se aleja peca. Entonces, siempre un paciente con hematuria puede tener pólipos, puede tener quistes, puede tener tumores, puede tener cálculos, puede tener infección, puede tener una prostatitis. Y en los hombres, se me olvidaba, los hombres generalmente tenemos menos infecciones porque tenemos una uretra más larga, de tal manera que cuando el microorganismo comienza a ascender, que es una de la fisiopatología de la infección, la vía ascendente, nosotros estamos orinando y estamos regresando, y entonces sufrimos menos. Las mujeres tienen 4 centímetros, los hombres tenemos más. En toda infección urinaria en hombres siempre es importante averiguar y preguntar por la nicturia, por la disminución de fuerza y calibre del chorro, pensar en próstata y, ¿por qué no?, hacer un antígeno prostático. Son muchos los pacientes que nos llegan a nosotros con antígenos mayores de 10, ya con sospecha de cáncer, y esas son patologías que, interviniéndolas a tiempo, pues se pueden mejorar. ¿Ok? Bueno, esto nos queda pendiente el jueves.
¿Jueves y viernes? Bueno, ¿hay alguna observación, alguna pregunta, alguna cosa? ¿Cómo le ha parecido? ¿Bien? Bueno, entonces sigámoslo. Si con agua lo estás curando, agua sigue le dando. Hablamos. Muy bien,